Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Jalapa. El día de hoy nos encontramos en una obra maestra del maestro Rafael Pardo. Arquitecto, muy buenos días. Mi querido Abraham, buenos días. Ahora sí tocó desmañanarse un poco, pero creo que va a valer la pena porque nos está tocando el amanecer y es un día pues muy despejado donde podemos eh, apreciar, ¿no?, cómo se va alumbrando el cofre Perote, que lo tenemos aquí a mano derecha, luego el pico Orizaba, que es justamente este volcán el gran pretexto de cómo se emplaza la casa. En algún momento, creo que en una plática que estuvimos en Quiquilpan, te tocó escuchar esta plática de esta casa en donde el emplazamiento se gira justamente para tener totalmente frontal a este volumen que genera este gran ventanal de la sala y el comedor, en donde ahí se encuadra perfectamente la montaña y que se hizo un giro. Originalmente la casa estaba emplazada de manera paralela a las colindancias, entonces lo que hicimos fue, a la hora que se hizo el trazo, nos dimos cuenta que la casa no quedaba perfectamente bien enmarcada a este volcán, entonces giramos aproximadamente 6 grados y entonces, bueno, el volcán quedó al centro del ventanal, lo cual, pues bueno, era algo que me parece que se vuelve como obvio y que esto también habla mucho de la relación de mi arquitectura con el contexto, con el lugar, con el sitio, más allá que podamos ver que esta arquitectura puede tener rasgos en donde pudiera estar en otros sitios por usar concreto, por sus geometrías, qué sé yo, pero que también se puede entender que además de eso, la obra corresponde mucho al sitio y que me parece que es como, ¿no?, de repente tener este gran lienzo, ¿verdad? Que se vuelve el gran pretexto para generar esta gran caja que trabaja justamente como una especie de periscopio, tratando, ¿verdad?, de encontrar las vistas, que además se ha vuelto un poco como repetitivo en mi obra, ¿no? Es Entonces, casi como una intención de arquitectura primitiva, ¿no? Prehispánica, que emplazaban, ¿verdad?, las piezas en el sentido de las constelaciones, de las estrellas. Realmente cuando analicen tu obra dentro de 100, 200 años, se va a leer perfectamente, ¿verdad?, esa intención de relacionarte, pues quizá no solamente con la tierra, sino con algo mucho más lejano, ¿verdad? sí, pues yo creo que todos los que tenemos la oportunidad de trabajar con estos paisajes, es obvio que los tenemos que tomar en cuenta y que además gracias a su topografía, la ciudad de Jalapa, sabemos, ¿no?, de todos los cerros, vean, ¿no? Estamos rodeados de cerros, de grandes montañas y que eso nos permite que en cualquier punto de la ciudad podamos encontrar estas grandes vistas, ¿no? Siempre de estas dos montañas más otros cerros y que me parece que en ese momento que empezamos a trabajar con el sitio, con el lugar, pues estamos haciendo, pues yo creo que la arquitectura que nos toca hacer aquí. Claro que las condiciones serían muy distintas si estamos trabajando pues en una ciudad plana, que quizás da al mar o que tiene, no sé, un clima mucho más fuerte, es decir, no sé, con temperaturas muy altas. Entonces la casa, por supuesto, lo que va a mandar, pues quizás ya no es el paisaje, las montañas, sino más bien el clima. Entonces, el siempre estar adaptando un proyecto al sitio me parece que es de suma importancia. Y bueno, es claro que teniendo gran parte de mi obra aquí en esta ciudad, pues se vuelve un poco repetitivo, pero pues al final
es lo que debe ser, ¿no? Sí, claro, cuidar las orientaciones, pero principalmente yo diría que las vistas son las que mandan. Son las que te dicen qué hacer. Ajá, y bueno, además hoy que, insisto, que nos paramos un poco temprano, para justamente aprovechar el amanecer, pues podemos ver, ¿no?, cómo estos colados en concreto como terroso, pues cómo se encienden, ¿verdad?, con la puesta del sol en la tarde y cómo en el amanecer también tiene esta condición de cómo empiezan los reflejos de los árboles. No sé si se puede notar a la entrada, Abraham, cómo de este lado ya pareciera una lámpara naranja a mano derecha. Ahorita Sí, si sí, quieres sí. que salgas de ese árbol, como parece una lámpara, ¿no? Justo ahí, ¿no? Totalmente. Se enciende. Se enciende con el color. Si me agacho yo un poco, ven qué belleza. Pero vean otra vez, ¿no? Como estos encuadres, estos enmarques. Y creo que desde este punto, Abraham, si te detienes tantito, puedes ver cómo la casa se giró, ¿verdad? O sea, ver cómo viene la colindancia, ¿verdad? En este sentido, en este otro, cómo la casa está girada, Claro. ¿no? Justamente apuntando a la montaña, ¿no? Entonces, bueno, algo también importante es que eh, toda esta piedra que es del sitio, esta piedra volcánica, pues la trato de utilizar pues constantemente en mi obra porque pues, además de ser pues, una piedra increíble, muy bonita, pues es del sitio, eh, es relativamente económica todavía y con esta misma piedra generamos la cochera, ¿no? En donde va a quedar aquí los coches. Algo que también me gusta mucho es que es una casa muy compacta, es una casa que tiene 4 metros en sus ejes principales y que es como, ¿no?, esta cajita que hace más como una casita de campaña, como, ¿no? En donde realmente no sabes lo que va a haber dentro y que la casa, por supuesto, va creciendo, pero va creciendo hacia abajo, es decir, va siguiendo su topografía, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya podremos entrar y poder como... ¿Cuánto mide de ancho la pieza aquí arriba? Eh, Pareciera de 6, el, ¿verdad? el, Menos. no, lo que pasa es que están desfasadas las cajas, pero la caja principal, que es la sala, es de 4 metros. Claro. Sí, es que este frente se ve muy compacto. Sí, sí, es muy compacta y que también, pues la idea era justamente como tener, pues sí, o sea, muy poca invasión en el horizonte y aunque el terreno es angosto, pues tratar justamente, ¿no?, dejar que la casa respire, aunque pues, en algún momento van a construir los vecinos. Inclusive, pues bueno, del lado izquierdo van a empezar a construir, del lado derecho también ya empezaron a construir, pero la casa respira y que tiene esta condición de no perder, ¿verdad? Todavía con un poco el horizonte. Y una vez que entras, si quieres pasemos. Me podría quedar aquí una hora, jóvenes, viendo simplemente el juego que hiciste de los planos del volumen. Tú trabajas mucho con maqueta, ¿verdad? Sí, la maqueta se vuelve como una super herramienta, yo diría para todos, pero en un caso muy particular, eh, pues sí, la exploración de la forma, de cómo tratar de llevarla como hasta sus últimas consecuencias para generar pues también una cierta espacialidad, sí la maqueta se vuelve una gran herramienta sin duda. Pero ahorita que justamente estás como
enfocándote y enmarcando las vistas, pues se vuelve, ¿no? Imagínate un privilegio, ¿no? Tener este acceso con estas vistas. Estamos a 10 minutos del centro de la ciudad. Es una terraza la que estás tomando. Luego aquí hay un patio inglés de una recámara, una tercera recámara que ya veremos más adelante, que es una recámara de visitas. Y la verdad es de que es una casa muy compacta, como ya decía, ¿no? Es una casa que mide 320 metros de construcción y que aquí, digamos que una de las condiciones o de las peticiones del cliente es un constructor, un arquitecto el que me contrata y pues ya es un arquitecto grande. Me pedía que justamente en esta zona él pudiera tener su oficina, su taller, y que rápidamente alguien pudiera como visitarlo y con la misma se pudiera ir, ¿no? Que no pasara, digamos, a las zonas más privativas. Entonces, este espacio es petición del cliente y que, pues bueno, estando ya aquí arriba, otra vez, ¿no? Como tenemos, ¿no? La vista hacia el Pico Orizaba, hacia el volcán y hacia el Cofre del Perote, y que también aprovechamos que la losa queda jardinada un poco. Aquí digamos que me peleé un poco, sí, con el que construyó el jardín. Hizo cosas que no estaban planeadas, pero bueno, tampoco me molesta, pero creo que estos como volcancitos que se generaron ahí, como que ya tenemos muchas montañas, entonces era más bien como regar las plantas, ¿no? Por toda la losa. Pero bueno, son cosas que también hay que decir, ¿verdad? Que luego no todo lo que proponemos se construye como está en el plano o como nos los imaginamos y son dinámicas bien comunes, ¿no? Pero me gusta, la verdad que toda esa cama de piedra que es tesontle. Sí, no es piedra, no es tesontle. Ay, se me fue ahorita el nombre, ay, ahorita me acuerdo el nombre de la piedra esta, pero no es tesontle. Parece tesontle. El tesontle más bien ese lo encontramos en la zona de Puebla, que es parecido un poco a esta, pero ajá. Y bueno, pues digamos que también, ¿no? Como la luz, ¿verdad? Va cambiando un poco dependiendo los planos, cómo se empiezan a generar en el momento que entras esta compresión con esta escuadra en la que entrábamos y luego llegas a este vestíbulo que sigue siendo igual a esta altura, luego ya estando aquí subes medio nivel, tienes otra altura, pero pues hay como estas conexiones con los espacios, ¿no? De una u otra manera. Y es una casa compacta, ¿no? Como ya decíamos, tiene 4 metros de ancho y pues eso un poco. Es bonito cómo se abre en esta parte la caja, ¿verdad? Casi como si no hubiera vidrio. Sí. Y simplemente son huecos, ¿verdad? Entre los muros de concreto. Sí, y esta barda que no estaba dentro del proyecto, pues bueno, ahora hay que esperar a que la cubra la vegetación. Esta no estaba dentro del proyecto, pero otra vez, ni modo, son luego decisiones que están fuera de nuestro alcance. Y que justamente ahorita que hablabas de este ventanal y de esta vegetación, aquí en algún momento, si es que lo decide el cliente, van a estar algunos aparatos para clima y calefacción. Entonces, lo que se decidió en el proyecto fue generar un cajillo, pero todo con espejo. De hecho, aquí puedes ver el espejo que nos trajimos como muestra y que es interesante porque lo puse de una manera, digamos, con tal suerte que el ángulo reflejara justamente todo lo la verde. Vegetación, ¿no? Todo lo que se encuadra aquí. Entonces tú empiezas a bajar y era una sensación muy chistosa porque
no acababas de entender, ¿no? El momento que empiezas a bajar, veías vegetación y dices, bueno, ¿esta dónde está? Es la del fondo, y no, pues era justamente esta de Está acá. genial, ¿eh? Sí, 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 como, ¿no? Estos truquitos de repente Buenísimo. que Me te gusta mucho ayudan. el equilibrio que le das con la madera. ¿Qué tipo de madera es? Y el concreto. Este es encino, Sí. ajá, es encino. ¿Y aquí qué es? Baño. Ese es un medio baño que está cerrado porque tienen ahí guardadas cosas. Pero es el medio baño de visitas. Entonces aquí ya vamos Sí. bajando. Es que ¿cuánto baja por metro más o menos el terreno? El terreno tiene más de 20 metros de diferencia entre, sí, como 16 a 20, del punto más alto al más bajo. Pero mira qué interesante cómo la luz, ¿no? Que justamente cuando le empieza a pegar en la mañana, cómo te empieza a alumbrar las escaleras que te conducen a las recámaras. Mira cómo ¿no? La Claro. luz cómo cambia, ¿no? Y cómo te empieza a comprimir este pasillo, cómo te comprime este pasillo, porque pues bueno, ya platicamos mucho de allá afuera, de lo que vamos a encontrarnos acá dentro pero igual como ya desde que entras en este pasillo te empieza a comprimir y ya luego te abres, ¿verdad? A lo que es el paisaje y llegas a esta altura y media con estos desniveles y ahí al fondo pues otra vez, ¿no? El volcán ahí como perfectamente bien centrado. Excelente, claro, ¿verdad? Justo al centro. Y literal, ¿cómo lo mediste? ¿Pusiste una estaca justo al centro del... Sí, a la hora de hacer el trazo hicimos igual una estructura en madera para trazar con estas crucetas los niveles, trazar por supuesto dónde irían los muros, la cimentación y justamente con rafia generamos este cuadro. Te voy a mandar luego unas fotos, Ok. ¿no? Para que veas cómo se maqueteó también en sitio para poder lograr, ¿no? esta vista y bueno, con esta rafia generamos este cuadro perfecto y eso fue lo que ya, ¿no? Como que definió que el trazo giraba, ¿no? En función a lo que tenemos frente, ¿no? Qué belleza que ahorita lo estamos viendo perfecto. Entonces este es el espacio de 4 metros Sí. exactos. Sí, libres. Y aquí tenemos un juego en sección, ¿verdad? ¿Qué altura tenemos aquí donde estamos? ¿Qué altura? Casi 4 metros también de altura. Ah, dices de la altura, pues déjame recuerdo, son de 85 los tableros, son 1, 2, 3, 4, 5 y un poquito más. Poquito más de 4, ¿verdad? Un poquito más de 4. Sí. Aquí tenemos este juego de los planos, claro. O sea, tienes esta losa, luego tienes otra inferior y aquí dejas ese desfase de los aires de los equipos. Sí, al fondo dejamos lo que es la alacena, el refrigerador. Digo, algo que de repente me gusta, ¿no? Como proponer en algunas casas es que para no meter, ya sabes, la super cocina, estas de marca carísimas, lo que hago es el refrigerador pues, ocultarlo. Entonces queda dentro de la cocina, queda todavía muy a la mano y de esa manera, pues bueno, puedes hacer una cocina digna sin tener que estar invirtiendo millones, ¿verdad? En todos tus equipos. En todos los equipos, porque si compras una cocina de marca, te venden el microondas de marca, el refrigerador y el congelador de marca, entonces te meten a una dinámica que la verdad es de que no estoy muy de acuerdo en ello. Como puedes ver, los acabados son, por ejemplo, en este caso, una cerámica muy barata, una cerámica gris, ¿no? Como muy neutro, que un poco es la idea, ¿no? Como invertirle más a lo que es el espacio, a la estructura, y que pues más bien los materiales no sean lo que eleven el costo de la casa, ¿no? Sí, un poco eso. Y cómo desde la casa, perdón, de todos sus espacios, sala, comedor, ya veremos las 2 recámaras principales, pues gozan de estas vistas, ¿no? Esto será aquí una terracita que
que todavía falta por colocar el barandal y demás, pero que otra vez, ¿no? Tienes el contacto, fíjate qué padre. Aquí donde estamos podemos ver el cofre Perote y el volcán, ¿no? Se vuelve un privilegio, ¿no? Estar aquí cocinando, ¿no? Unos huevitos a la mexicana. Echándote la quesadilla. Una Está quesadilla. genial, me gusta mucho cómo te abres a distintos puntos, ¿verdad? O sea, la casa al ser tan esbelta te genera estos buenos patios que miden quizás hasta un poco más de ancho que la misma casa, ¿verdad? Sí. Esas aberturas Sí. te permiten que no solamente sea la vista de los volcanes, sino también pues estos patios privados. Sí, y aquí igual un poco la idea de generar este jardincito que no era así con estos pinches volcancitos, pero era como más bien esparcir, ¿no? la vegetación, sí, con esta piedra, pero pues justamente, ¿no? Vemos aquí todas las casitas que hay, ¿no? Entonces era evitar ver todas estas azoteas. Claro. Entonces en el momento que tú estás sentado, Un poquito más atrás. ajá, en esta mesa que queda al aire libre, entonces te sientas, entonces otra vez estás gozando, ¿verdad? De las montañas, del paisaje que es precioso, ¿no? Y entonces con esta vegetación pues ya de entrada tapas, ¿no? Mucho de las azoteas, de los tinacos, que es algo que siempre hay que estar pensando, ¿va? Que tenemos que cubrirnos, protegernos del vecino, no nada más por un tema de privacidad, sino también pues para no, pues, sí, tapar lo que no queramos ver. Sí, por eso lo pones ahí al frente, ¿verdad? Ajá. Para que te obligues a hacerte un poco para atrás. Un poco para atrás y el momento que crezcan plantas ahí, espero algún día, y ya bueno, te sientas y ves pues, prácticamente todo verde. Sí. Te limpian las vistas. A mí este juego también de los patios que se generan. me Es una encanta. recámara muy padre, me gusta mucho, ya entraremos, es un pequeño patio inglés que se vuelve que sí un poco más como introspectivo y es justo la tercera recámara, que es la recámara de visitas. Ah, claro. Le dan un poco menos vista, pero al mismo tiempo No, mucha calidad con sí, ese sí, patio sí, inglés. sí, el patio queda muy, muy padre. Para que las personas comprendan, el patio inglés se le llama a estos patios enterrados, ¿verdad? Sí, que quedan justo, ajá. El nivel de tierra, no sé, un nivel abajo El juego de los o niveles. más. ¿No? Sube, baja, Se vino un aguacerazo un poco, por eso también aquí está se un poco. desliza. Pero fíjate la temperatura, ¿no? Que Ajá. luego el concreto se cree, ¿no? Que es muy frío. O sea, afuera está frío. No, aquí está calentito. Está calentito, ¿no? Claro. Es cierto, ¿verdad? Se cree que pasa la temperatura al interior más fácilmente, ¿verdad? Si hace frío afuera, es frío adentro y viceversa. Pero aquí se siente caliente, ¿cierto? Sí, 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 sí. Qué buena sala. ¿Cuándo empezaste a hacer esta arquitectura que le llamas de periscopios? Pues mira, creo que sin darme cuenta, pues ya hace muchos años. Como que son de repente estos ideas, conceptos que vas como entendiéndote con una y con otra obra. Por ejemplo, Casa Oyamel, que justo está en una parte baja, pero en la misma zona. Ahí el proyecto justamente parte del vacío, ¿no? La composición parte del vacío justamente con la idea de enmarcar también la montaña. Entonces, ese vacío, en el momento que tú accesas a la casa, enmarcas la vista. Entonces también se vuelve una especie de periscopio, ¿no? O la idea de un periscopio, porque en realidad el periscopio estás en una zona oculta. En este caso no estamos en una zona oculta, pero sí es como siempre estar La mirilla. la mirilla, ¿no? Estar como
como Enmarcando. sí, enmarcando y buscando, ¿no?, hacia dónde dirigir las vistas, ¿no? O sea, por eso creo que cuando vas a tener un ventanal o una gran ventana, pues si no va a haber a un jardín o a un paisaje, pues mejor o no la abres, ¿va? O te generas un patio y ya entonces te generas esas condiciones para realmente, pues sí, no tener una gran ventana que veas al vecino y que el vecino te vea y que acabe en cortinas, ¿no? Exacto. Entonces sí, por eso también la fachada por la que accesamos, hay un camino que conduce a otros terrenos que están contiguos a entonces por eso es muy cerrada y aquí es donde realmente pues ya no se abre y por donde ventilamos, iluminamos. Aquí falta meter igual un barandal, porque la idea, bueno, pues es que por supuesto se puede mover, está cerrada, pero se puede correr y aquí pues habrá el ventanal, ¿no? También de un cristal templado, entonces pues hay ventilas, hay ventilación cruzada y mira, ¿no?, qué padre cómo se empiezan a ver, ¿no?, entre las dos losas al fondo, cómo se ve la vegetación al fondo. Entonces sí, digamos que el paisaje, las luces van cambiando. Y esto, por ejemplo, pues en la mañana es una cosa, pero en la tarde es otra, porque justamente en la tarde la parte de arriba le pega el sol por este domo que Se veíamos. enciende ahora la Entonces, caja de arriba. ahora se enciende la caja de arriba, así como vimos en la fachada. Entonces es interesante ir viendo cómo la casa va cambiando o el ambiente va cambiando. Se siente muy cálida, la verdad, la casa, a pesar de que es de concreto, que podría sentirse lo frío, se siente cálido. Hay un juego ahí entre la compresión de la casa, entre el color del concreto, entre el color de la luz, la madera, que al final sí logra tener esta sensación doméstica, ¿verdad?, de hogar. Y el color del concreto, cómo se enciende, ven qué bonito esto. Con la luz le da esa calidez. Quizá la luz es la que le da la calidez a las casas, ¿verdad? Pues sí, un poco, y mira aquí cómo enciende, la otra parecía que un foco naranja ahí prendido, y que eso conforme va transcurriendo el sol, pues va cambiando y te va generando ahí pues estos espacios que se vuelven interesantes, ¿no? Y como también en el momento que empiezas a bajar las escaleras, también sigues viendo el volcán, entonces prácticamente Ah, claro. no, no dejas de ver Ya te entendí, sí. el volcán, ahí lo tienes también ahí de frente. Sí. Claro, esta es una ventana bien interesante, ¿verdad? Yo te comentaba si esta parte era de vidrio y esta parte era ciega porque no la entendía, pero no, esto se vuelve una ventana completamente panorámica. Sí. Y aquí vamos hacia las habitaciones. Justo. Aquí vamos a abrir. Pásale. Todavía les falta todos los acabados, pero igual como esa es la terraza que comparten la recámara principal y la recámara del hijo. Déjame ver si está abierto. Sí, mira. Entonces otra vez, mira. ¿Qué? La tensión, ¿verdad? Aquí está volando la losa de concreto. Sí, voy a abrir ahí salgo ahorita. Toda la casa se trata de enmarcar las vistas, adaptarse a la topografía, generar un recorrido, ese cambio de sensaciones de lo compacto a lo abierto y que la casa vea hacia el paisaje. Es la recámara principal, la recámara del hijo y obviamente, bueno, pues tienen y comparten esta terraza. Y
Y pues bueno, igual esta losa vegetada es como también tratar de controlar, pues en el momento que lleguen a construir los vecinos, tener como una vegetación, digamos, no tan grande, pero que te pueda como sí dar la privacidad y poder salir aquí, ¿no? con mucha comodidad y poder como otra vez, ¿no? Estar gozando un poco o mucho. O sea, la casa básicamente está pensada para vivirse, ¿no? Siempre en contacto con el paisaje, ¿no? Siempre hacia afuera En el interior, desde el interior y desde el exterior. y desde el exterior. Otro de los requerimientos del cliente es que, bueno, él es un gran nadador. Aquí, la verdad, tener albercas en Jalapa es, creo que solamente para los que tienen como sí esa disciplina de nadar independientemente de las condiciones climáticas, porque vamos, no es Veracruz, no es Mérida, donde tengamos tanto calor. Más bien la ciudad de Jalapa promedio anualmente debemos andar en 18 grados, algo así. Entonces, mantener una alberca, pues sí, con una temperatura, digamos, sabrosa, pues te requiere, ¿no? Como decir, estar teniendo prendida la bomba, ¿no? Y la calefacción. Y eso creo que para mi gusto la hace como no una buena opción, ¿verdad? Para la ciudad. Pero cuando existe, pues sí, alguien que nada todos los días, independientemente que puedas amanecer a 5 grados, a 4 grados, lo cual es el caso de este cliente, lo único que me pedía es de que, ¿sabes qué, Rafa? Quiero salir de mi recámara, que es esta, la recámara principal, eh, y que me quede de manera como inmediata, ¿no? Okay. Entonces, pues él sale, vamos a hacer un poquito el ejercicio, él sale de su recámara, baja medio nivel y pues ya se echa el clavado, ¿va? Y ya se pone a nadar. Aquí tiene un sistema de que, bueno, prendes las bombas y entonces puedes estar nadando, el agua te genera, ¿no? Nado Como contracorriente, claro. nadas contracorriente, pero igual, pues la casa, como pueden ver, pues está todavía en un proceso ya de terminarse. Estamos muy cerca, pero Qué buen brazo, ¿eh? la solución de este cubo flotado es realmente como trabajas con estos dos grandes diafragmas, ¿no? Con estos muros que se vuelven como estas dos grandes traves y que gracias a que son de concreto y que tienen varilla, pues realmente ya estás generando como la estructura para poder generar ese volado. Es como justamente el encanto que tiene para mi gusto el concreto, que te da esta posibilidad estructural, ¿no? Digo, la verdad me cuesta entender esta arquitectura de concreto que se vuelven muros de carga. O sea, tú sabes lo que, Claro. o sea, tú sabes lo que un castillo de 12 por 12 te puede cargar, ¿no? O de 15 por 15 te puede cargar toneladas. Entonces, de repente que el concreto lo uses como muro de carga me parece algo pues, Interesante, ¿eh? muy ocioso y mal utilizado. O sea, si vas a utilizar un material que tiene esa cualidad estructural, pues habrá que aprovecharla para generar claros, ¿no? Que sean importantes. Y en mi caso, ya como muy particular, eh, buenos días. Y ya en mi caso como muy particular, pues también este material me ayuda a generar como este interés por esta plástica, eh, que es muy expresiva y que siempre he estado, ¿no? Como muy interesado en que esta arquitectura te mueva, te conmueva desde el exterior, ¿no? En el interior, por supuesto, también, y que te emocione, que te haga, ¿no? Como que te haga sentir cosas, ¿no? Entonces, si eso se llega a lograr y si eso llegan a sentir los clientes o quien la visita, pues híjole, me doy por bien servido. Qué Pero interesante la sí, lógica, ¿eh?
O sea, la capacidad estructural se aprovecha. Y es que se aprovecha acá también, fíjense. Obviamente llevar un poco más de varilla, ¿verdad? En esas partes de abajo, ¿no? Por la flexión. Se eh, meten tensores, por ejemplo, de la esquina, se meten unas varillas que van justamente al extremo Ok. de la losa, de aquel punto, y luego todavía van un poco más para atrás. Pero no creas que es un armado, tan, o tan sea, vasto. tan mucho más que el que puede llevar un muro eh, que asiente a la cimentación, o sea, es varilla de 3/8 y en algunas partes sí se refuerzan más varilla de 3/8, pero no es varilla de pulgada, no, nada de esas cosas, pues. Lo importante es que sí se genere el bastón largo, ¿no? El tirante. El tirante y que eso te ayuda, ¿no? Justamente a que la caja pues, no. Pero en realidad yo creo que, insisto, aquí lo que trabaja muy bien son como estos dos grandes diafragmas. Pues imagínate, es como tener una travesota al peralte de la caja, ¿no? O sea, el muro se vuelve una gran trave y la otra también, Claro. ¿no? Entonces, pues ya me dirás si está sobrada. ¿Qué opinan nuestros ingenieros? Sí, Es muy interesante que se separara, ¿verdad? O sea, decisión completamente consciente. O sea, podría haber volado solamente 4 metros y le hiciste volar 8. sí, sí, porque no se ve el final, aunque realmente te remetes nada más 80 centímetros, algo así. Ahora vamos a entrar a un espacio digamos, de un salón de juegos, que también fue Buenos parte del días. requerimiento. Ah, mira, no había yo visto que ya, es que vamos por cachitos, yo no había visto la barra, pero se ve que la acaban de poner. La barra. Entonces, pues aquí el arquitecto y su hijo pretenden llevar aquí como que las fiestas, ¿no? Y algo que también fue solicitado es de que unas que puedan tener acceso desde abajo por el jardín, ¿no? Y entonces generar ahí también un bonito sendero y que también pudieran tener como el acceso también muy inmediato al carril de nado. Entonces, pues aquí te pueden despachar tus cheves, ¿no? Que esta buena barra. Aquí ya despachas a los amigos. Son gente que tienen, pues sí, una vida social, bueno, yo diría que Activa. activa, no así de multitudes, porque pues, la casa tampoco lo permite tanto, pero bueno, es un buen espacio, ¿no? Para invitar a los compas, ¿no? Sin duda. ¿Cuántas plataformas son? ¿Cuántos niveles Son tiene la tres, casa? principalmente, que es, bueno, bueno, hay más, porque hay medios niveles, ¿no? Está el Pero, acceso y luego subes medio nivel y tienes la oficina. ajá. Bajas medio nivel, Y tienes como el vestíbulo. Y luego vestíbulo. bajas unos escaloncitos y llegas a la sala. Sala, Luego comedor. vuelves a subir, ajá, a lo que es la sala, porque está, ¿no? A diferente altura la sala y el comedor y la cocina. O sea, entonces, si lo vemos así como en espacio, sí es como sube y baja, ¿no? Es como sí tiene mucha topografía en ese sentido, pero así como pensándola más como en plataformas, en espacios, tres, yo diría, ¿no? Tres, ¿verdad? Tres a cuatro se pueden contemplar, aunque, aunque sí, tenemos más desniveles. Luego las losas tampoco no son tan altas, ¿verdad? O sea, compactas de repente estos Sí, niveles. sí, digo, creo que eso probablemente lo has visto o lo has percibido, ¿no? En algunas de mis obras, que no soy, sobre todo en estos espacios que son como más pues de estar con los amigos o las mismas recámaras, no soy mucho como de que tengas una altura muy alta, ¿no? A mí me gusta como que sí se vuelva más justamente esa como cuevita de la que hablas, ¿no? Como algo que te acobije, que te sientas, ¿no? Como que sí la escala del cuerpo humano está como todo un poquito a la mano. Entonces el espacio puede ser muy grande, pero gracias un poco a que las alturas no son tan altas, pues no te hace sentirte solo, ¿verdad? Y Realmente solo. entonces, ajá,
Y eso sí es como algo, digamos, un poco recurrente, también ahí en mi trabajo. Y, y bueno, sí, ya también, por ejemplo, en el caso de la sala, el comedor, pues ahí sí ya generamos dobles, triples alturas, ¿no? En el caso de ciertos espacios. Que te ayuda mucho también a la pieza en general, ¿verdad? A que la pieza se sienta compacta desde afuera, que eso le da yo creo que pues muy buena proporción, ¿verdad? En general, porque tus piezas nunca se sienten toscas, nunca se sienten sobredimensionadas. Y que, por ejemplo, si la vemos desde fuera otra vez, la pieza principal, la más grande, pues la sala, el comedor, o sea, sí van de una u otra manera relacionadas también con el programa, ¿no? O sea, no es que la recámara sea el gran volumen, sino más bien la sala, el comedor, la parte pública, es como esta gran pieza, ¿no? Este gran tubo que flota y que pues es la que se vuelve como más, ¿no? O la protagonista de la composición, ¿no? Si la vemos un poco desde fuera y también si se vive, ¿no? Es donde se generan las dobles alturas y los distintos desniveles. Y otra cosa que me llama la atención es que uno pensaría que la arquitectura que haces por los volados, ¿verdad? Del concreto, pues va a ser costosa. Pero te das cuenta cuando ya platicas los costos que para nada lo es, a pesar de ser concreto aparente. Platícanos un poco de esa parte, porque tú eres constructor, ¿verdad? Y esa parte de constructor, pues creo que la podemos sentir en tu obra. Sí, digo, tengo la fortuna justo como de diseñar y construir lo que diseño y que también esto, bueno, en principio yo diría que me da la oportunidad de hacer estos pequeños cambios, ¿verdad? Que se vuelven como, sí bien importantes, que probablemente si la supervisas y no fuiste esa semana y ya se empezó la excavación y la cimentación, pues ya te hubieras chingado, ¿eh? Ya no hubieras podido hacer el giro. Entonces, el hecho sí de administrar la obra me da como la oportunidad de ser como estos pequeños ajustes que, por eso digo que la casa, aunque tú ya la diseñaste, imprimiste planos, entregaste los planos, ya te los aprobaron, pues no dejas por un lado de diseñar, ¿verdad? Seguir haciéndole ciertos ajustes. Eso por un lado, por el tema de administrar la obra. Y ya hablando un poco de costos, pues yo creo que los costos siempre van a variar dependiendo las zonas del país. Aquí todavía no tenemos como una buena mano de obra. Y pues que bueno, los precios digamos que se pagan aquí no son los mismos que se pagan por ejemplo en Tulum o en todo lo que es la península, se paga un oficial, ¿no? Un maestro de obras muy caro, y que creo que eso ayuda mucho a que los costos por metro cuadrado se bajen. Pero creo que también un poco la clave es lo que platiqué hace rato, es que mis casas no son de lujo, o sea, mis casas más bien los acabados son acabados. Por ejemplo, esta loseta, quizás esta cerámica, pues ha de haber costado 280 pesos Okay. un metro cuadrado, o sea, creo que ahí no está la apuesta de, al menos de mi arquitectura. La carpintería, pues es, la verdad, tampoco no es un carpintero súper especializado, es simplemente un carpintero bien hecho y ya, ¿verdad? Pero que no le apuesto tanto al acabado, no le apuesto tanto a eso, sino más bien al espacio, ¿no? Que sea lo que te dé la calidad, ¿no? O la calidez, ¿no? Por ahí está esta frase que platicaba mucho el arquitecto Ricardo Legorreta, que en algún momento, el maestro, que en algún momento vino a Jalapa a dar una plática ¿no? Y era como pues sí, una reflexión que creo que a muchos nos mueve, ¿no? Que decía que el lujo estaba en el espacio, ¿no? Y tratar, ¿no? de generarlo, ¿no? O sea, creo que en eso estamos, en generar y crear espacio que te mueva un poco más. ¿Eh? Gran frase legendaria para toda la vida. A ver, bueno, aquí no, perdón, ¿cuánto es? A ver, pasamos a las habitaciones de visitas, la del patio inglés. Sí, vamos.
Entonces, en este nivel solamente está el área de juegos. Sí. Ah, esto no lo había entendido, ¿eh? Este tragaluz. Sí, es justo, ajá. Se cuenta que en todo este eje están las escaleras, nada más que están desfasadas, Ok. ¿no? Entonces aquí subes, ¿no? Que ahí es la ventana de la que Ah, platicábamos. claro, claro, claro. Subes a lo que es la sala. Entonces del salón de juegos bajas, te vienes. Tenemos una recámara. Es el cuarto de televisión con toda la penumbra. Y aquí es la recámara de... Ah, qué bonita. Sí, sí, sí. Bueno, antes de que hubiera ese pinche muro, había un árbol increíble y entonces, pues bueno, la vista que tenía estaba padrísima. Habrá que dejar que corran las hiedras. Sí, tendrán que, ¿no? Bueno, esto, pues, digo, al final vivimos en una zona muy privilegiada en donde se puede tapar todas esas cosas, ¿no? Pero que aquí, por ejemplo, también habíamos pensado poner una, más bien piedra volcánica, pero pues de repente los clientes nos van ganando. No se pueden ganar todas, ¿verdad? Eso también lo platico mucho, que si, no sé, en una obra vamos a tomar 100 decisiones Claro. o 200, pues no vas a ganar todas, vas a ganar algunas, pero bueno, aún con todo, la casa creo que se puede vivir muy bien, muy cómoda, muy confortable, la temperatura, la ventilación, la iluminación, me parece que jala muy bien, ¿no? Fácil. No, es una joya. Y que te habla de eso, ¿verdad? Que al final las casas no son nuestras, son de las personas que las habitan y es difícil poder dejar completamente todos nuestros gustos y decisiones en ellas. Y de aquí vamos a la principal. Y su gusto, perdón, esta es la principal. Ajá. Sí, para adelante, pásale. Aquí pasamos. Aquí estamos en el cuarto de televisión, que pues hay como mucha penumbra. eh, y aquí entramos justo, ¿no? Como para la cámara principal, que otra vez la manera en cómo se comunica. Ah, mira, esto tampoco lo había yo visto ya, que están poniendo su mueble, su Qué escritorio. bonito. Sí, quedó bien. Le da mucha calidez, ¿verdad? Una vez que llega la madera con el Pero concreto. ve esto, por ejemplo, esta madre, ¿qué onda? ¿Esto qué? Esto. Espero que aquí venga una ménsula, ¿verdad? Y si no, pues habrá que decirles, porque digo que nos van ganando los... Van avanzando sin que uno se dé tanta Van avanzando cuenta. y no nos avisan, pero bueno, ni modo. Pero qué bonita esa ventana, ¿eh? Y ahí está el tipo de remate que quieres ver, ¿verdad? Que sea puro verde. Exacto. Me gusta cómo tienes la mitad de muro y la mitad de ventana, ¿no? Siempre también cuidando un poco el darle ese cobijo, ¿no? A la recámara y no solamente vidrio. Sí, pues aquí básicamente se abre pues para nada más igual, enmarcar el paisaje y todo lo demás, pues ya para contener, pues por un lado el escritorio, ¿no? Las repisas para algunos libros y demás. Y sí, como bien dices, también por un tema de temperatura. Imagínate, si esto fuera en cristal, Sí, estaría cabrón. Estaría fuerte el frío, ¿no? de acuerdo. Puedes salir en la terraza de los dos. Esta es la terraza compartida, otra vez. Buenísimo. Los baños están cerrados. Están cerrados los baños, pero pues si quieres podemos regresar por el mismo lugar y con la misma gente. Y ahora Otra vez la lámpara encendida. vamos de regreso. Y estaría bueno ver cómo ahora la luz, que ya está un poco más intensa, Esto es una joya también, ¿verdad? Cómo corta.
cómo corta el plano sin hacer ventana, solamente quita el muro de esa parte. Y la puerta de vidrio era importante, ¿verdad? Porque sigue con esa sustracción. Muy buena pieza. Y la combinación de la piedra volcánica, jóvenes, es una belleza. Piedra, concreto, prácticamente se ven dos materiales, ¿verdad? En toda la casa. Después ya llega la madera, pero no es protagonista realmente en la composición de la pieza en general. Muy minimalista, si realmente lo analizan. Colibrís.